Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora. Conversamos sobre los hechos noticiosos en el país y en el resto del mundo. Cambios en el gabinete presidencial continúan. El presidente anunció hoy posicionamiento para Farideh Raful, para Chu Vázquez y para Eligio Jaques. Va avanzando en los cambios que se esperan, que se ha anunciado, que se entienden que deben ocurrir a lo largo del final del cuatrienio de gobierno y el inicio de una nueva gestión de 4 años el 16 de agosto. La ADP y Uvieres y los choferes tratan de desestabilizar las calles y de generar ruidos en lo que es la tranquilidad social que vive República Dominicana. Domínguez Brito anuncia sus pretensiones a la presidencia del PLD, ahora en el Congreso que realiza el partido de oposición, y eso sigue motorizando las corrientes internas en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hacía Leonel Fernández en Venezuela realmente? Sus posiciones y sus declaraciones no son tan afortunadas como lo que está pasando en el concierto internacional. Vamos a hablar un poquito de este tema. Precisamente de la crisis en Venezuela, vamos a ampliar lo que está pasando en las últimas horas porque es una crisis que va en aumento, en movimiento. La muerte del líder, de uno de los grandes dirigentes, los principales dirigentes del grupo Hezbollah, grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, pues este fue muerto en Teherán, en Irán, puede alterar la situación en el Medio Oriente. Carlos Cuello analiza con nosotros la situación de la economía, una situación tranquila, una situación que se vislumbra bien para ya terminar el último semestre, los últimos 5 meses del año. Últimos 5 meses del año. Sí, señor, ya han pasado 7 meses del año. Mi columna de esta semana la dedico al tema del conflicto de Venezuela después de las elecciones del domingo pasado. Lo titulo Basta ya de Maduro. Mi visión de esa crisis. Estos y otros temas los analizo con detalles después de la pausa. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la designación de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, como ministra de Interior y Policía. Raful es la primera mujer designada desde que el mandatario empezó a anunciar sus cambios en el tren gubernamental a través de su canal de WhatsApp y su cuenta en redes sociales el pasado 17 de julio. República Dominicana expresó su confianza en poder retomar contactos con Venezuela en un futuro, después de que el país suramericano exigiera la retirada de los representantes de este y otros 6 estados ante lo que considera injerencias en sus elecciones. En declaraciones a la prensa, el canciller dominicano Roberto Álvarez lamentó lo ocurrido, que calificó de suspensión de relaciones y no de ruptura. Es por ello que confío en que esto pase y una vez pase este momento, se vuelva a enviar diplomáticos. El Fondo Monetario Internacional, FMI, prevé que Centroamérica y República Dominicana experimentarán un crecimiento económico robusto durante 2024 por encima del promedio latinoamericano e instó este martes a la región a trabajar en iniciativas para aumentar la productividad. El subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Nigel Chalk, dijo en conferencia de prensa posterior a la 18ª Conferencia Regional sobre Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que la región registrará en 2024 un crecimiento promedio del 3,9% y señaló como retos continuar avanzando en productividad y en la reducción de la deuda.
máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Irán, informó su propia organización. En un comunicado emitido este miércoles, Hamas dijo que el principal líder político del grupo murió en un ataque israelí en Teherán. Haniyeh, que también era conocido como Abu al-Dab, había llegado a la capital iraní este martes para asistir a la toma de posesión del presidente iraní Masoud Pezeshkian, que ganó las elecciones a principios de este mes. Teherán hará que los ocupantes terroristas que mataron al jefe del Politburó de Hamas, Ismail Haniyeh, se arrepientan, avisó la misma jornada el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. La República Islámica de Irán defenderá su integridad territorial, su dignidad, su honra y honor, y hará que los terroristas ocupantes se arrepientan de su cobarde acción, anunció Pezeshkian. Las protestas en contra de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el próximo sexenio continuaron, dejando como saldo la cifra de 12 muertos y cientos de manifestantes detenidos. Paralelo a esta situación, el secretario de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, consideró que en Venezuela se aplicó el manual completo del manejo doloso del resultado electoral, partiendo de la no presentación de las actas electorales que acrediten a Maduro como el supuesto ganador de las elecciones celebradas el pasado domingo 28 de julio. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader anunció en la jornada de este miércoles la designación de Farideh Raful, la ex senadora Farideh Raful, como ministro de Interior y Policía. Primera vez que una mujer en República Dominicana asume un cargo tan importante como es el Ministerio de Interior y Policía. Interior y Policía equivale a ser en el organigrama del Estado Dominicano la tercera figura en el organigrama del Estado Dominicano. Presidente de la República, vicepresidente de la República, ministro de Interior. Tiene a su cargo todas las gobernaciones, todos los gobernadores, todo lo que tiene que ver con la parte interna del país. El tema de las armas, el tema de los ruidos, el tema de... Es el jefe, el ministerio sobre el cual descansa la Policía Nacional. Es un cargo de mucha responsabilidad y es un cargo de altos vuelos en el país. Creo que Farideh Raful, miembro de este programa, Farideh Raful comenzó aquí con nosotros en el 9, en el 10. Comenzó con nosotros haciendo este programa Oye País. Eran Farideh Raful, José Monegro, Orlando Gil. En principio estaba siempre, estaba yo, claro, estaba Carlos Cuello, Julián Roa y en principio Osmar Guzmán en los deportes y después lo sustituyó otro chico en los deportes. Era un equipo muy bueno, un equipo de buenos profesionales y Farideh, una guerrera con una muy buena formación académica, abogada, comunicadora, después pasó a ser diputada, después pasó a ser senadora.
una mujer que viene de la formación política en el PRD. Su papá, Tony Raful, es un dirigente del PRD de toda la vida, del PRM cuando se conformó el PRM. Actualmente es el embajador de República Dominicana en Italia. ¿Italia o en la Santa Sede? Bueno, allá. Tony Raful. Faride era la candidata natural para optar por la reelección en la senaduría del Distrito Nacional. Pero el partido de gobierno, el propio presidente Luis Abinader, entendieron que ella podía apartarse e hicieron una negociación con el partido de Alianza País de Guillermo Moreno y llevaron a Guillermo Moreno como candidato a la senaduría. Una jugada que políticamente tendría sus razones de ser, a juicio del presidente Luis Abinader, que en su condición de candidato presidencial era el líder del partido, sigue siendo el líder del partido, pero en ese momento tomaba las decisiones principales. Lo que ocurre en todo gobierno, cuando asume, pasa a ser en las campañas y además ya desde la presidencia, asume el liderazgo del partido. No le salió bien, hubo muchas quejas dentro del propio partido por el desplazamiento de una miembro del partido para traer a otro de otro partido y darle esa posición. Ya se habían producido quejas en el propio bloque de senadores del PRM por la permanencia por 3 años consecutivos de Eduardo Estrella como presidente del Senado. La dirigencia del PRD entendía que, claro, él apoyó a Luis Abinader en las elecciones del 2020, Eduardo Estrella, y que por su posicionamiento político, fue candidato presidencial de Dominicanos por el Cambio, cederle la presidencia del partido, del Senado, era una acción hasta lógica, por 1 año. Entonces siguió por 2 años, siguió por 3 años y ya el 4.º año, ya la gente del partido se va a ver, no, espérate, no puede ser así. Y pasó entonces Ricardo de los Santos en este último año, que va a seguir para el próximo 1.er año del inicio del gobierno 24-28, presidido por Luis Abinader y el PRM. En el caso de Faride, fue ostensible, prácticamente público y claro, la renuencia de mucha gente del partido a la candidatura de Guillermo Moreno. Unos por razones políticas personales, otros por razones del desplazamiento de una dirigente del partido que se había fajado en la campaña como diputada, en campaña del 20, fue como senadora por el partido. ¿Y qué pasó al final? Perdió Guillermo Moreno. Y perdió incluso porque muchos votos, entre otras cosas, muchos votos del propio PRM no le fueron favorables. Y fue fácilmente medible. ¿Cuánto sacó el PRM en el Distrito Nacional, en la candidatura presidencial, por ejemplo, en la candidatura de los diputados, por ejemplo, y cuánto sacó en la candidatura senatorial? Porque eran 3 boletas diferentes. Cuando se hicieron las cuentas, se determinó que más de 170,000 personas más o menos no votaron en favor de Guillermo Moreno y establecía la diferencia que había entre los votos de los 2 segmentos presidencial y de los diputados versus el segmento senatorial. Entonces Faride Raful, con todo y eso que le habían hecho, siguió hacia adelante. Conformó junto con Paliza la dirección de campaña de la reelección de Luis Abinader
como una demostración de que, aunque tuviera su mal momento por dentro, no lo transmitió a lo que debía aportar para la victoria del partido, de su partido, y así lo hizo. Entonces, el posicionamiento de Farideh Raful en un cargo de importancia, de trascendencia en el gabinete presidencial, era previsible. Y creo que Luis Abinader hizo justicia con este nombramiento de Farideh Raful. Ustedes dirán, tú lo dices porque tú dices muchas veces por ahí que Farideh Raful es como si fuera una hija tuya, porque la viste desde chiquita, junto con Fara, junto con Tony Aber, doña Grace, con Tony Raful, amigos de familias. Y además trabajó conmigo, vuelvo y digo, en este programa, Oye País, en sus inicios, durante algunos años. Y además, yo escribí un artículo, fue bastante fuerte, lo reconozco, se llamaba La Traición, cuando a Farideh Raful la desplazaron de la posición y externaba una queja amarga de por qué se había hecho, de cómo se había hecho esto con Farideh Raful. Hoy, aquella vez me amargué, hoy me regocijo de que Farideh Raful haya sido reconocida y no tengo dudas de su potencial y su capacidad para ser un buen funcionario y hacer una buena labor en el gabinete presidencial desde la posición de ministro de Interior y Policía. Chu Vázquez, que estaba en el ministerio, está en el Ministerio de Interior y Policía, pasa a ser, según la información del presidente de la República, pasa a ser cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, sustituyendo a Eligio Jaques, también alto dirigente del partido, quien viene a ser asesor agrícola del Poder Ejecutivo. Bueno, Eligio Jaques se manejó toda su vida en la parte agrícola. Fue ministro de Agricultura en el gobierno de Hipólito Mejía. Había estado en el IAD. Fue un hombre que tiene experiencia en el manejo agrícola. Y Chu Vázquez, que también es un dirigente alto del partido, viene del PRD, fue senador, fue presidente del Senado, fue el primer presidente que tuvo el PRM en su formación en el 2014, secretario general del PRM, el presidente era Andrés Bautista, quien ha sido designado también ya como secretario administrativo de la presidencia, entrando al tren gubernamental de Luis Abinader. Estos son los cambios que se han anunciado, siguen los cambios, se espera que van a seguir otros cambios. Hay mucho de morbo, mucho de la gente hablando aquí y allí, que quién viene, que quién no va, que por qué llega, que por qué no llega. Mientras tanto, la ADP hizo una manifestación y están envalentonados en que van a seguir haciendo paralizaciones y manifestaciones. Bueno, están en vacaciones ahora, por suerte, pero siguen sus presiones para que el gobierno, la autoridad, el ministerio les cumpla con los puntos prometidos en las conversaciones y acuerdos que ha llegado el gobierno con la ADP de mejoría de salarios. Por otro lado, Juan Uvieres ha amenazado con paralizar el transporte y con hacer presiones al gobierno desde el transporte público en el país, en especial en la capital. Uno comienza a ver este tipo de cosas como que no se compaginan los dos niveles de presiones que están haciendo estos gremios, la ADP, los profesores desde un lado y los choferes desde otro. Y uno se pone a buscar las similitudes y entonces uno llega a conclusiones. El señor Hidalgo, que es el secretario general de la ADP, es diputado y es dirigente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, oposición. Juan Uvieres se unió a la fuerza del pueblo en los comicios pasados de oposición al partido de Leonel Fernández. Uno no sabe porque Juan Uvieres salta y brinca y una vez llegó a diputado y después se declaró independiente y uno no sabe si es la forma de buscar un trampolín para llegar a una posición. Pero bueno, uno lo enmarca
en la parte política, porque uno no le ve otras similitudes, otros razonamientos a estos movimientos de paralización social y de tensiones y ruidos en una situación estable como la que vive República Dominicana. Entonces, pudiera ser que haya algo de política partidista de oposición. Ya veremos. Yo creo que hizo bien Francisco Domínguez Brito en lanzar una candidatura a la presidencia del PLD, porque el PLD lo que más necesita es esa motorización interna, porque el partido está apalastrado. Está apalastrado. El hecho de que Francisco Javier ya se haya decantado como precandidato a la candidatura presidencial para el 2028, mucha gente lo vio como un asunto extemporáneo, muy lejos, pero yo creo que es una decisión correcta también. Está sentando las bases de establecer un proyecto político presidencial que primero toma su tiempo y segundo va a motorizar a lo interno del partido. Y lo de Domínguez Brito pareciera ser como extraño porque no lo hizo antes cuando Danilo Medina dijo que iba a poner su cargo a la disposición del partido y lo hace ahora cuando Danilo Medina dijo que no, que se va a mantener en la presidencia del partido. Y después que 37 de los 40 y tantos miembros del comité político emitieran un documento diciéndole a Danilo, usted es nuestro líder, manténgase en la presidencia del partido. Y Domínguez Brito es miembro del comité político también. Entonces, como es extraño, pero eso a final de cuentas ni es pecaminoso y yo creo que ayuda a cualquier organización y más una organización derrotada de la forma que fue derrotado el PLD en las elecciones pasadas, de un 62 en el 16, de un 37 en el 20 a un 10 en el 24. Incluso una tercera parte de lo que obtuvo quien dividió el partido, que fue Leonel Fernández, que sacó un 28%. O sea, el partido está en baja y necesita ese tipo de recuperación. Creo que la acción política es correcta. Mira, la crisis de Venezuela continúa en sus 13. Toda la comunidad internacional parece estar unida en la demanda de que se entreguen las actas oficialmente, de que la Comisión Nacional de Elecciones de Venezuela, que es un apéndice de Maduro y del madurismo y del gobierno chavista, no ha mostrado las actas. Dijo sencillamente que sacó tanto y que ganó las elecciones. Pues no ha mostrado las actas. Y lo que ha dicho todo el mundo, la OEA, las Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, todos los organismos internacionales, el Centro Cártel, dirigentes políticos de todo el mundo, gobiernos de todo el mundo, entregue las actas. Y vamos a confrontar las actas que usted dice que tiene, que le dio la victoria, con las actas que tiene la oposición y que dicen que ellos tienen la victoria. Eso es lo correcto. Todo el mundo está consciente, está conteste en que hubo un fraude en las elecciones porque el madurismo fue derrotado por la mayoría de los venezolanos hartos ya de un gobierno de fuerza, de un gobierno dictatorial, de un gobierno represivo, de un gobierno anárquico en lo económico y en lo social. Ellos están en sus 13. Costa Rica tendió una mano a María Corina Machado, que es la líder de la oposición, y a quien fuera el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, quien los dos han sido señalados por el alto funcionariado del gobierno de Maduro como traidores a la patria, personas que son responsables de los disturbios y de la represión que está haciendo el gobierno, y han hablado de meterlos en la cárcel. Entonces Costa Rica le dijo, las puertas de nuestra embajada están abiertas
por si quieren tener un respaldo diplomático, una protección diplomática, un asilo diplomático. María Corina Machado ha dicho que no se asila, que ella echa su pleito en Venezuela. Pero cada día más la represión del gobierno es más fuerte y la consolidación del gobierno con los equipos militares, que son el control de ese gobierno, tiende a fortalecerse y a ser más agresivos. ¿Cómo va a ser la reacción finalmente de la comunidad internacional? ¿Qué poder tendrá para tratar de revertir esa situación? ¿Cómo se revertiría? Hay que esperar. Hay que esperar. Nosotros los dominicanos estamos siendo víctimas de esa represión, de ese gobierno despótico, de ese gobierno dictatorial, totalitario. ¿Rompieron relaciones? No rompieron. Sacaron a los diplomáticos dominicanos de Venezuela, retiraron los diplomáticos venezolanos de República Dominicana, todo porque conjuntamente con varios partidos, República Dominicana fijó su posición demandando que se entregaran las actas, que fuera transparente el proceso, lo que es lógico y lo que es propio de un gobierno democrático, de una nación democrática con la que tiene relaciones. Entonces uno a veces, yo creo que la posición del gobierno dominicano es la correcta y ha sido aplaudida en ese sentido, pero yo creo, y entonces uno se pregunta qué hacía Leonel Fernández allí, que dice, entre otras cosas, Leonel Fernández dice que eso es un problema de los venezolanos. Los venezolanos son los que tienen que resolver sus problemas. Esperó para decir ahora que sí, que deben presentar las actas en una forma medio tímida. Se le vio como respaldando las posiciones del gobierno de Maduro, porque ¿cómo es posible que un expresidente que conforma parte de estructuras de expresidentes y de presidentes en América Latina permanezca en territorio venezolano en el momento en que varios expresidentes que iban para allá, para Venezuela como observadores, fueran impedidos de entrar a Venezuela? Al extremo de que Venezuela impidió que despegara un avión desde Ciudad Panamá, desde el aeropuerto Omar Torrijos, que despegara un avión comercial con pasajeros de toda clase a donde iban esos expresidentes para que ellos no llegaran a Venezuela. Había que hacerlo. Lo lógico era, no, si usted tiene esa grosería y después de eso usted trata al gobierno de mi país, yo que fui presidente 3 veces de esa forma, recojo mi maleta y me voy. Lo que mandaba el librito. No, él se quedó ahí hasta cuando quiso. Después, cuando salió, junto con el presidente Samper, emitieron un comunicado diciendo que la situación es tensa, que debe ser aclarado todo, que eso es un tema de los venezolanos, que la comunidad internacional tiene razones en pedir, pero unas declaraciones timoratas, que no se compadecen con el nivel político, que no se compadecen con la situación de República Dominicana frente a esto de Venezuela, de República Dominicana como Estado, como gobierno, ni de Venezuela con República Dominicana. Y usted, como que eso no ha pasado nada. No, eso no es nada. No rompieron relaciones, simplemente retiraron los diplomáticos. Qué pobre vi a Leonel Fernández, un hombre que es un estadista, que es un hombre de Estado, que es un hombre con una posición política y un nombre en República Dominicana y en el concierto internacional, entre ellos América Latina. Me dio mucha pena. Y por último, no puedo dejar de comentar el tema de lo que ocurrió con la muerte de Ismail Haniyeh, que es uno de los jefes de Hezbollah, el grupo terrorista que ha estado hostigando a Israel. Es el grupo terrorista que hace 3 días lanzó una serie de misiles, uno de los cuales cayó en un campo de fútbol donde un grupo de niños jugaba fútbol y mató 12 niños. Israel respondió como responde Israel y le metió un bombazo a la residencia de Ismail Haniyeh.
Lo mató. El hecho es que esto ocurrió en Teherán, la capital de Irán. Ellos estaban, porque él vive allí, ellos estaban celebrando, había una celebración de lo que había pasado, hay videos, y después de esa celebración y de esas cosas, se fue a su casa y cuando llegó a su residencia, la inteligencia lo tenía ubicado, le metieron un misil y lo mataron. Pero esta muerte va a provocar reacciones más violentas de Hezbollah. No cabe duda que es un grupo violento y terrorista. No cabe duda si esto va a extender o va a provocar serios conflictos nueva vez en el conflicto israelí-palestino que comenzó el 7 de octubre con los ataques terroristas palestinos en territorio israelí, donde mataron 1.300 personas y secuestraron más de 250. Esto se va a extender. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, título Basta ya de Maduro. Y analizo la situación de Venezuela y digo que ya está bueno de gobiernos totalitarios y que el pueblo venezolano no merece estar de rodillas ante un tirano y su camarilla. Basta ya de Maduro. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la comparto con ustedes. La grosera agresión de Nicolás Maduro y su camarilla contra la democracia, la paz, la libertad de Venezuela no puede ser tolerada por los venezolanos ni por los gobiernos y sociedades de las Américas y el mundo. La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de las elecciones, ha sentenciado la Organización de Estados Americanos, OEA. Y le sobra razón en el caso de Venezuela. Maduro y su camarilla han actuado durante 11 años aplicando una política de violencia de Estado, de persecuciones, de atropellos, de espalda a los mínimos procedimientos de la democracia. Ese dictador pretende robarse las elecciones luego de que el pueblo, en mayoría, se envalentonara y fuera a las urnas para darle una amplia, contundente y clara victoria a la oposición por las arbitrariedades de un régimen que impuso el totalitarismo de la mano primero del coronel Hugo Chávez y luego por el patanista Nicolás Maduro, llevando en 25 años a la nación más rica y ejemplo de democracia del continente a la pobreza extrema y a la peor de las represiones políticas. Maduro, que apenas ha recibido apoyo de gobiernos dictatoriales como Irán, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, entre otros, ha decidido la ruptura de relaciones con naciones de la región que, como República Dominicana, le han demandado respeto a las libertades y a la expresión del pueblo en las urnas. A ver si ahora la solidaridad internacional de respaldo a la resistencia y lucha interna de los venezolanos evita que se convierta en realidad la amenaza de sumir a Venezuela en el baño de sangre que promueve Maduro, quien debe ser detenido ya y para siempre. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía. Venezuela está vuelto un lío. Por Medio Oriente hay otros problemas, que las tensiones sobre
las elecciones de Estados Unidos, aquí hay cambios en el gabinete presidencial, todo. Pero sin embargo la economía sigue un ritmo, sigue un paso tras otro, con planificaciones, con expectativas, con resultados. Y estamos terminando ya el mes 7 del año, vamos a entrar en el mes 8. Y los economistas, y yo siempre lo comento, analizan por mes, por bimestre, por trimestre, por cuatrimestre, por semestre. Ya pasó un semestre. Y ahora también los organismos internacionales están en lo mismo. El Fondo Monetario Internacional acaba de tener su reunión y da unas perspectivas muy favorables para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. O sea, para la región, para esta zona. ¿Y en qué consiste ese panorama favorable? Porque una cosa es cuando usted dice las cosas y lo otro es cuando hay indicadores que así lo demuestran. Yo lo pongo sobre la mesa. Carlos Cuello lo explica. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Aquí iniciando ya el octavo mes del año. ¿Habrá cambio de mando? Sí. ¿O continuidad? Sí, continuidad, pero no puedo cambiar. De gabinete, sí. Cambio de gabinete, pero también cambio de periodo, de esquema de periodo. Son 4 años que comienzan. Está confirmada la designación de nuestra querida amiga. Ferida Raful, sí, confirmado. Fue dicho por el propio presidente en su cuenta. Yo sé que tú la felicitaste, pero también me corresponde a mí felicitarla, ¿no? Claro, y desearle lo mejor de los éxitos. Compañera nuestra de trabajo. Claro. Aquí se inició Faride en las comunicaciones con nosotros. No, y sigue siendo parte de honor. Claro. Mira, ya noté a ti hacer el introito de lo que ha sido el desempeño de la economía en un contexto muy convulso, que esa es la realidad. Y extraño también. Pero nada raro, porque para no irnos muy lejos, ¿no? Ya vamos para 5 años, del 2020 para acá, ¿no? Sí. Ese ha sido, el escenario, ¿no? Sí, la tónica, sí. Primero la pandemia, después la guerra, los precios del petróleo. Y ahora tú mencionabas rápidamente 3 hechos noticiosos que, sin lugar a duda, pueden tener incidencia. El caso de Venezuela, por el peso que tiene, aunque lo ha ido perdiendo, eso es verdad, en lo que es la producción de petróleo, ¿no? Y el papel de Estados Unidos o de la región, que aparentemente la preocupación es muy seria. Y me luce que hay un acercamiento de los grandes países para buscar alguna salida negociada a la situación. Necesariamente. Pues no se puede, la comunidad internacional no puede ser indiferente a lo que es la realidad de un pueblo. ¿No? Y de una nación como Venezuela, una de las naciones grandes del continente. Una economía que ha perdido el 80% de su Producto Interno Bruto en los últimos 10 años. Correcto. Con ese mismo gobierno que busca una reelección o que aparentemente la ganó. Entonces, eso gravita sobre la región, pero no solamente sobre la región, porque recuérdate sus aliados también. ¿Quiénes son sus aliados? Sí. Entonces, pero la economía, como tú bien destacas, es en ese contexto, en ese ambiente tan tenso, convulso, donde ha logrado, digamos que, un desempeño, ¿no? Tanto la economía global como la economía local y regional. Eso es loable. En este caso hubo una conferencia, la número 18 de la región centroamericana, Panamá, que no es parte del esquema centroamericano, y República Dominicana. Aunque Panamá está en Centroamérica, geográficamente, por así decirlo, no forma parte de la comunidad centroamericana como tal. Algunos organismos. Panamá, recuérdate que fue un desprendimiento de Colombia. Pero la franja geográfica está en lo que se llama Centroamérica. Pero de no haberse producido ese desprendimiento fuera parte de Colombia. De Colombia. Que es Sudamérica. Pues, sí, pero estaría una parte de Sudamérica en Colombia. En Centroamérica. Exacto. Entonces, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, obviamente son los países más estables de la región. Yo pienso que de la región latinoamericana y caribeña, ¿no? Incluso tienen una alianza estratégica pro democracia y desarrollo económico. Exacto. Fue en Costa Rica la reunión. Sí. Ahí participaron los ministros de Finanzas, o de
Hacienda, la Superintendencia de Banco y los gobernadores del Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Y uno de los datos muy importantes que el Fondo Monetario Internacional dice que se prevé que este grupo de países, CAPRD, o sea, Centroamérica, Panamá, República Dominicana, ¿no? Este grupo de países sean un 17% superior su crecimiento después de la pandemia, frente a un 9% del resto de América Latina. O sea que estamos creciendo prácticamente al doble de lo que es la región de América Latina después de, y el Caribe, de la región completa, sí. Después de la post-pandemia, ¿no? Se prevé que el crecimiento de los países, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, sea de un 3.9% para este año, ¿no? Fíjate que en ese contexto República Dominicana aparece con un 5.1%, según el propio Fondo Monetario Internacional. Por encima de la región incluso. Por encima del concierto y por encima de la región. De la subregión. Sí. No, pero espérate, que este 3.9% de proyección para los países Centroamérica, Panamá y República Dominicana, ¿no? Digamos que Centroamérica ampliada, ¿no? Sí. Es el doble de la región latinoamericana y caribeña. Sí. Ahorita te decía que... 2 puntos algo, ¿verdad? Sí, no, la región estaría entre 1.9 y 2.1. Sí. Y nosotros estamos hablando aquí de 3.9 para la subregión, sí, digamos. ¿El doble? El doble. Al igual que la recuperación ha sido también el doble, ¿no? Pero hay un dato muy curioso y es que estos 3 países, como tú bien destacabas ahorita, son los 3 países más estables políticamente. Sí. Política y socialmente incluso. Sí, dentro de la región, ¿no? Estos 3 países tienen niveles de ingresos per cápita similar a los de los países asiáticos y los de Europa del Este. O sea que es clave la estabilidad política, la estabilidad social, con problemas económicos, eso lo sabemos. Pero hay una estabilidad económica porque tenemos problemas económicos coyunturales por situaciones, pero no hay un desmadre económico que provoque cataclismos y situaciones difíciles. No, para que tengamos ese ingreso per cápita claro, y que se haya mantenido en crecimiento. Recuerda que República Dominicana en la región, Panamá, República Dominicana están entre los primeros países de la región en el per cápita. Sí, sí. ¿No? Entonces, y sus niveles de crecimiento desde hace tiempo se mantienen uno cerca del otro. Claro, claro. Yo creo que esto es uno de los datos más interesantes de estas estadísticas que nos ofrece el fondo. Bueno, ya se sabe que el crecimiento proyectado para la economía global va a ser de 3.2 para este año y 3.3 para el año que viene. O sea que, viendo en ese contexto, República Dominicana superaría todos los datos que hemos ofrecido, tanto para la región de América Latina y el Caribe, para la subregión y para la economía global. ¿El doble o más del doble? Exacto, un 5.1. Yo creo que los dominicanos debemos sentirnos satisfechos en ese sentido, sin que esto signifique obviamente que no tengamos problemas. Problemas tenemos, eso es obvio, ¿no? Pero el hecho de que podamos disfrutar de una relativa estabilidad macroeconómica, de estabilidad política y social, es un logro de todo. Un logro de todo, porque yo no dudo que podamos tener esta estabilidad relativa en ausencia de una relativa equidad en lo que es la distribución del ingreso. Siempre tenemos esa crítica, ese temor, pero en cierto modo las cosas se van ajustando bastante. Claro. Hay que ver qué va a pasar con el tema de la reforma, que mucha gente piensa que como le va a afectar, hay sectores que pueden verse más vulnerados por el tema de la reforma, la aplicación de impuestos y todo esto y su capacidad económica. Hay gente que lo piensa. Hay que ver cuál es el resultado final del tema de la reforma. Mire, la reforma hay que verle sus 2 partes, ¿no? Por un lado, va a impactar inicialmente sobre lo que son los niveles de ingreso de las personas, porque los impuestos lo que hacen es reducir la capacidad de consumo del ingreso de las personas, la manera como la persona asigna su ingreso.
y va a afectar probablemente en un principio los niveles de inversión de las empresas. Por lógica tiene que hacer. Por lógica, o sea, tiene que pasar. Sin embargo, el hecho de que permita estabilizar lo que es la finanza pública, también va a garantizar que el país no tendrá que seguir endeudándose, que no tendrá que seguir disponiendo de mayores recursos para atender lo que son los compromisos, la carga Y financiera. eso da su impacto positivo. Y que podrá también destinar el gobierno mayores recursos para la inversión pública. Lo que te digo, tendrá su impacto, eso tiene un impacto positivo. Una mayor inversión pública y una mejoría en lo que es el gasto social también hace justicia en lo que es la distribución del ingreso, ¿no? Integrando más personas a lo que es la actividad productiva, generar más empleo, mejorar la calidad del empleo. O sea que esa es una parte que el Fondo Monetario incluso en su nota resaltaba como muy positiva de la reforma. Por eso digo, en el corto plazo sí es cierto, va a impactar sectores, pero va a garantizar, va a permitir una mejor redistribución del ingreso. Y obviamente eso va acorde también con lo que son los factores de estabilidad que estábamos mencionando recientemente. Correcto, correctísimo. Mira, la economía dominicana en ese mismo sentido ha tenido un crecimiento importante en los primeros 6 meses del año y la proyección que tiene para los segundos 6 meses del año. Sí, el informe, el reporte, ya el Banco Central lo colocó en su página web. El de julio. Ya el primer semestre. Hasta junio, enero-junio. Es junio, exacto. De acuerdo con el IMAE, que es un índice de medición de corto plazo, el mes de junio creció un 6.2%. Sí. O sea, por eso te digo que hay una buena recuperación. Recuérdate que tuvimos un mes de abril y mayo muy tímido, bajo, ¿no? Sí. Abril sobre todo, ¿no? Y el crecimiento acumulado es de un 5.1. O sea, que está dentro de lo que es, digamos, el crecimiento potencial de la economía. La inflación ha estado también experimentando reducción en 3.26. Y lo cierto es que de mantenerse esta tendencia, todo indica que la economía dominicana estaría alcanzando lo que son sus proyecciones. Esta proyección es del Fondo Monetario Internacional, 5.1. Digo, esta es del IMAE, pero va acorde con lo que son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Es cierto que en lo que se refiere al crecimiento, no todos los sectores han tenido el mismo desempeño. Eso es lógico. Agricultura, por ejemplo, para el semestre 4.2 y para junio fue de 4.9. En el mes de junio ningún sector creció a 2 dígitos. Bueno, el sector minería, pero en el semestre todavía acumula un déficit. Sí, el único que está negativo para el semestre, menos 12.3, aunque creció en junio un 12%, ¿no? Es el único que tiene 2 dígitos de crecimiento para el mes de junio. Para el semestre, también minería es el único que tiene 2 dígitos, pero en este caso negativo. Prácticamente igual, del 12.1. Entonces, repito, enero-junio, crecimiento de la economía, según el IMAE, 5.1. Para el mes de junio, 6.2. Luce que vamos en la dirección de alcanzar la proyección o el crecimiento potencial de la economía en el largo plazo, que gira en torno a un 5%. ¿Y la inflación cómo? 3.2 está por debajo. Digo, está dentro del rango meta inflación. Lo que te quiero decir, se mantiene controlado. Sí. Y el tipo de cambio también se ha mantenido. Bueno, el propio Fondo Monetario dice que se debería liberalizar más incluso. Sí, porque ellos tienen sus razones de plantearlo, porque eso tiene una movilidad en el comercio internacional principalmente, pero a la República Dominicana por un lado le conviene y por otro lado no le conviene. Por un lado le conviene porque el tema de las exportaciones, de la llegada de remesas, de la inversión extranjera, con una tasa atractiva, alta, tiene sus comodidades. Pero para las importaciones, para una serie de cosas, entonces es diferente. Sí, yo creo que la gran preocupación de la economía dominicana, como de cualquier economía,
está en corregir el déficit fiscal y el cuasi fiscal. Sí, sí. El cuasi fiscal ya es muy significativo, ¿no? Y si no se está monetizando más la economía, si no se está generando presiones inflacionarias con las emisiones que tiene que hacer el Banco Central, es porque se está incrementando la deuda, recogiendo lo que se emite. Si el Banco Central estuviera emitiendo y esa emisión fuera a la circulación, entonces eso iba a presionar más la inflación, como es natural. Claro. Ese es el control. Entonces, el déficit del Banco Central, el déficit externo, afortunadamente tiene respuesta en la balanza de pago porque la inversión extranjera directa compensa lo que es el déficit de las cuentas corrientes. Correcto. El problema es buscarle salida a ese déficit cuasi fiscal, que ya se han hecho planteamientos, ya tú y yo comentábamos la semana pasada lo que hizo Argentina, lo que hizo Milei, y aquí vi un artículo que publicó el economista Andy Dauer también, en el sentido de que es deuda pública. Así es. Y que debe pasar a Hacienda, ¿no? Y entonces tendríamos lo que es el verdadero déficit financiero. En el sitio enmarcado donde debe estar. Claro. Porque cuando se habla de capitalizar el Banco Central es que sencillamente esos intereses que está pagando el Banco Central los paga el gobierno. Porque es deuda pública, en definitiva. Cuando hablamos de la deuda pública consolidada, la incluye las dos. Claro. Carlos, ¿qué está pasando en la Reserva Federal con las tasas de interés ya finalizando este mes? ¿Y qué pasa en República Dominicana? ¿Subirán, bajarán, se mantendrán? ¿Qué tú opinas? Mira, aunque al momento que estamos haciendo esta grabación no tenemos el reporte el aviso del Banco Central, pero no me cabe la menor duda de que se mantendrá como se ha mantenido desde diciembre para acá, en un 7%. Y no hay factores que indiquen que va a haber cambios. No. La tasa de política monetaria se va a mantener invariable. Justamente junio del año pasado estaban en un 8%. Sí. O sea que apenas 100 puntos. De junio a junio. 100 puntos lo que se ha variado. Subió hasta 8.50, ¿verdad? Hasta 8.5. Sí, llegó a estar en 8.50. Pero en diciembre era un 7%. O sea que a lo largo de este año no ha hado cambio en la tasa de política monetaria. En diciembre estaba así 8 meses consecutivos. De junio a junio son 100 puntos, pero de diciembre acá fue noviembre que se comenzó a cambiar. 2 años, 3 años atrás. ¿no? Pero hay un dato muy interesante y es que la Reserva Federal, su comité que tiene que ver de mercado abierto, ¿no? Se reunió martes y miércoles, hasta hoy, en el momento que estamos grabando. Y las expectativas son de que cualquier reducción estaría programada para septiembre. Estamos hablando de que la Reserva Federal tiene registra tasas de 5.25 a 5.50, los niveles más altos del 2001, más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Pero es esperanzador el hecho de que el índice de precio al consumidor de Estados Unidos, porque déjame decirte algo, los indicadores son los mismos. Sí, claro. El tamaño de la economía te da números diferentes, pero los porcentajes, los márgenes, las operaciones son iguales. Una anemia se mide con los mismos conteos de glóbulos rojos en Estados Unidos, en África y en cualquier país del mundo. Así es. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué la tasa se mantiene alta? Bueno, porque la inflación no ha cedido. Pero la inflación ya va cediendo, está en un 3%, nivel más bajo del año 2021. Y el objetivo meta inflación de ello es de un 2%. O sea, que está un 50% todavía por encima, ¿no? Pero fíjate cómo se está incidiendo sobre la inflación, manteniendo tasas altas. Igualito. Igualito que lo hizo aquí. Igualito que nosotros. En el momento en que se subió, se disparó la inflación. Así es. Ahora, al igual que nosotros, pese a que las tasas más bajas incentivan el financiamiento, la inversión y ¿por qué no? El crecimiento económico. La movilidad de la economía. Pero al igual que nosotros, con todo y que la tasa es tan alta, los niveles de desempleo están entre los más bajos en los últimos 20 años.
el PBI de la economía norteamericana creció en un 2.8, o sea, el crecimiento que registra en este momento para el semestre. Y está por encima de lo esperado. O sea, fíjate que pese a que la tasa es tan alta, al igual que nosotros, no están entorpeciendo el crecimiento ni el empleo, que es lo más importante, ¿no? Bueno, ellos tienen una campaña y una política de reducción de empleo, de atacarlos fuertemente. Y es una sociedad también de oferta y consumo, de mucho consumo. Claro. Oferta y demanda. Y la movilidad ahí es muy, muy, muy alta. Y la guerra podría estar también... Hace su poquito ahí. Sí, afortunadamente el petróleo se ha mantenido en precios relativamente estables, ¿no? Pero aquí, como te digo, es importante el hecho de que veamos que la misma variable se utiliza en los mismos instrumentos. Sí, claro, claro. ¿Por qué nosotros partimos de que no va a haber cambio en la tasa de política monetaria en nuestro país? El propio fondo lo destacaba en su nota. O sea, tasas altas en Estados Unidos no son compatibles con tasas bajas en el caso nuestro. Eso sería absurdo, ¿no? Con todo esto, se sigue fluyendo la inversión extranjera, que los tres países que mencionábamos aquí, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, son los mayores en captación de inversión extranjera en la región. Sí, claro. Por la misma variable que está. Por la misma estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica, o sea, por el mismo sistema de rejuego de la misma economía, fluye. Así que aunque nos quejemos, aunque pataleemos, porque eso es parte también de lo que es un ambiente de democracia, pero valoremos lo que hemos logrado en materia de estabilidad política, económica y social. Pese a la ADP y a los anuncios de Ubiere de que quiere paralizar el transporte. Eso es asunto suyo. Pero eso es parte de... Pues no, lo que te quiero decir, pero eso es parte del juego democrático. Yo no peleo con esa gente tiene los juegos pesados, yo se lo dejo a usted. Acuérdese que Chávez era camionero. Bueno. Y bienvenido a agosto. Bienvenido a agosto, sí señor. Nos vemos el mes que viene. Si Dios así lo permite. Nos vemos el mes que viene. Es que ya estamos saliendo al aire en agosto. Bueno, sí, un poquito más de medianoche, pues todavía lo calculamos. Por eso, y en la mañana también ya es agosto. O sea que bienvenido a agosto. Así es, bienvenido a agosto, sí señor. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía nacional y economía internacional, sus efectos en el desarrollo de los países, en el día a día de nuestra República Dominicana. Nos vemos mañana nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.